Gracias, hermanos. Vamos a orar. Si quieren poner de pie. Padre, en esta hora te agradecemos la bendición de estar en tu casa este domingo hermoso. Te damos gracias por la oportunidad de estar en comunión unos con otros, con nuestros hermanos que no hayamos visto en la semana o en mucho tiempo. Te agradecemos por la bendición de la comunión de esta mañana, por la oración, por la alabanza, por todo lo que tú nos permites hacer para tu honra y gloria. Y ahora que vamos a compartir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos la oportunidad de poder contar con las Escrituras, con la libertad de poder proclamarlas, de predicar. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Vamos a estar predicando el día de hoy en el libro de Juan, capítulo 19. Es el capítulo que nos toca el día de hoy. En su sermón está el título del sermón, en su boletín está el título del sermón. Jesús Nazareno. Quiero contarles algo antes de empezar. Llevan dos ocasiones que me toca predicar que olvido mi bosquejo de mi sermón. Y la primera vez les dije a mis hijos: dejé mi sermón en la casa, por favor, mándenme un mensaje, una copia. Y me la mandaron toda incompleta y bueno, batallé la primera vez. Y la segunda vez dije: ok, me voy a prevenir y me voy a llevar la computadora y ahí voy a llevar mi sermón y aparte voy a llevar la hojita. Pero igual olvidé la hojita, entonces batallé un poquito más. Y ahora me previne y Gloria a Dios. con calmita me estoy preparando y preparé mi sermón, lo imprimí y ya lo traemos aquí. Y para mí, hermanos, este sermón es algo diferente. Y ahorita van a ver porque es algo que no me había tocado a mí predicar sobre este tema. Muy bien, hermanos, vamos a hablar sobre el capítulo 19 de Juan. Échenle un vistazo ahí al título y ya tenemos la introducción o el contexto, porque la semana pasada se predicó sobre el capítulo 18, entonces llevamos una secuencia, ya saben más o menos dónde va, y también ya saben de qué se trata el capítulo 19, nada más con echarle un vistazo. Resulta un poco irónico o contrastante que hoy esté predicando, hermanos, este tercer domingo de Adviento, de Navidad, sobre el tema de Jesús Nazareno, rey de los judíos, muy cerca de su muerte. Ahora que estamos en la época de Adviento, ¿no? Y estamos predicando sobre Jesús Nazareno, muy cerca de su muerte, cuando al nacer también fue llamado así, rey. ¿Por quién? Por los magos del oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 y 2. Esa pregunta de los magos y esa búsqueda terminó en la matanza de todos los niños hebreos menores de 2 años. Esa pregunta, esa búsqueda. En el caso ahora de la mención como rey en el relato de la crucifixión, al contrario, fue para vida, para todo aquel que cree en él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso digo que es contrastante, ¿no?, hablar de la crucifixión en una época de Adviento, pero si no hubiera habido nacimiento, no hubiera habido tampoco salvación. Amén. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? Amén. El capítulo 19 de Juan describe la insistencia de los judíos por acusar a Jesús. Por todos los medios, por todas las excusas posibles, trataron de acusar a Jesús. Y también describe los intentos de Pilato por rescatarlo de la muerte.
usando la ley, usando las costumbres, usando su autoridad, Pilato trató de rescatarlo de la muerte. En este capítulo también se mencionan 3 de las frases conocidas como parte de las 7 palabras. Aquí en el capítulo 19 de Juan se encuentra la frase o la palabra: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Tengo sed, la segunda, y consumado es. 3 frases de las 7 palabras. También, por último, el pasaje narra a detalle la muerte de Jesús en la cruz al lado de 2 malhechores. Pero hoy, hermanos, esta mañana yo quiero enfocarme en el letrero de la cruz. Y ese es el título del sermón: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Nunca se me había ocurrido, nunca había pensado algún día predicar sobre el letrero colocado en la cruz de Jesús. Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han ido a una iglesia católica? Sí, levanten su mano el que ha ido a una iglesia católica. No vamos a regañar, hermano, nomás quiero preguntar. Okay. ¿Han ido a algún museo donde haya arte barroco o arte donde se presenten los cuadros religiosos de la antigüedad? Bueno, ahorita me van a contestar si han visto lo que les voy a preguntar. En muchas cruces, en muchos crucifijos que hay en las iglesias católicas y en el arte, hay un letrerito arriba de la cruz. ¿Cómo dice? INRI, ¿verdad? INRI. Desde que yo era niño e iba a la iglesia católica, a mí me gustaba meterme en la iglesia católica. Cerca de mi casa había una iglesia. No sé, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Vivía cerca de la Vía de Guadalupe, donde hay un museo, y me daba miedo acercarme a las zonas donde estaban los santos, pero como que me daba miedo, pero me gustaba, ¿no? Ahí de curioso ir a ver. Pero siempre me pregunté qué significaba INRI. Yo no le hallaba una explicación, no lo relacionaba para nada con la vida cristiana, con lo que me habían enseñado en la escuela dominical, con lo que me habían predicado en la iglesia. Fue hasta ya adulto, quizás joven, que yo ya supe lo que significaba INRI. INRI, este letrero, ¿usted sabe? Este letrero son las iniciales de una frase en latín, precisamente, que quiere decir, bueno, hoy en día, al representar la cruz de Jesús, con frecuencia se coloca sobre ella el letrero con las letras INRI. Estas corresponden a la inscripción en latín: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Yo no sé latín, pero los que sepan, pues lo pueden corregir. Pero es Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Por eso la abreviatura, no INRI, INRI, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La abreviatura INRI proviene de las iniciales de esas 4 palabras, aunque es poco probable que las letras INRI hayan aparecido realmente en el cartel original, porque la escritura dice que estaba el letrero en tres idiomas, ¿verdad? En 3 idiomas. En la inscripción que estaba en la cruz, según la Biblia, dice que estaba en 3 idiomas: arameo o hebreo. Arameo era el lenguaje común del pueblo, o un dialecto del hebreo o hebreo. El griego también, y el latín. El hebreo era el idioma de los judíos, ¿sí recuerdan? El latín, el de los romanos, el idioma de los romanos. Y el griego se había extendido como un idioma común en los negocios y el comercio. Esto venía desde el imperio griego, ¿verdad? Que fue antes del imperio romano. Por eso estaba ahí en 3 idiomas y tenía una razón de ser. Ahora, había la costumbre
de colocar en la cruz de los crucificados, para la redundancia, un letrero con el nombre del acusado o del sentenciado y el motivo de su muerte, su delito. Esto con el fin de dar ejemplo y que los demás no estuvieran tentados a cometer las mismas ofensas. Además, era costumbre que a los malhechores los crucificaban cerca de la ciudad, afuera de la ciudad, pero cerca de la ciudad, para que la gente alcanzara a ver, como un testimonio ahí de muerte. Ahora, yo tomé unas notas ahí de la editorial del boletín. Dice, en este título, Pilato logró mostrar su desdén para los judíos en general. Después de estar batallando con ellos ahí en los juicios, en la presentación, y que yo lo veo inocente, y que ellos decían crucifícale, y que él decía yo no veo razón para crucificarle, y que ellos insistían, Pilato logró mostrar ahí su desdén contra los judíos, y a la vez, en cierto punto, desquitarse de los sumos sacerdotes que lo habían hecho batallar. Y algunos biblistas comentan que así se proclamó a los paganos que el Señor es Rey. Bajo ese desdén o esa excusa o ese sarcasmo de Pilato se logró proclamar a los paganos que el Señor es Rey, en cualquier idioma que pudieran entender. Los sumos sacerdotes habían humillado a Pilato públicamente, obligándole astutamente a entregar a un hombre que él consideraba inocente para ser crucificado. Ahora Pilato aprovecha eso para insultarlos a ellos ante los miles que estaban en Jerusalén. Esta era la fiesta de la Pascua, así es que había mucha gente ahí. Y en una forma en que ellos no podían cambiar, por más que gritaran y por más astutos que fueran, no podían cambiar lo que ya estaba ahí escrito por Pilato. Otro biblista dice que la inscripción que Pilato puso en la cruz puede expresar sarcasmo, pero por otro lado también puede inferirse que él reconocía que Jesús era inocente y sospechaba que las pretensiones de Jesús eran verdaderas y que ahora expresa su veredicto verdadero en el escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Es decir, que estaba reconociendo su reinado. Cuando leemos el pasaje de Juan 19, dice que Pilato tenía miedo. Pilato reconocía y sentía que Jesús era inocente, pero al ver la tranquilidad, la forma en que Jesús se defendía y los argumentos que había sobre su inocencia, dice que tenía miedo. Entonces, algunos biblistas dicen que él en ese letrero que puso estaba realmente reconociendo su convicción de que él realmente era el Rey de los judíos. El Evangelio de Juan se refiere a este texto como un título. Este título o este letrero en la cruz de Jesús se encuentra en los 4 evangelios, en algunos más cortitos, nada más Jesús Nazareno o Jesús Rey de los judíos, pero en el Evangelio de Juan se encuentra todo completo, como está el título del sermón, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y Mateo y Marcos lo escriben como una acusación, como lo que era realmente lo que ponían para los malhechores, ¿no? Ahí el tipo de delito que había hecho. En el caso de Jesús, la acusación fue su declaración de ser el Rey de los judíos, y irónicamente también aquello por lo que fue condenado no era un delito, sino una verdad absoluta, aunque para los ojos de los judíos y de los sacerdotes era un delito porque estaba blasfemando, porque se estaba nombrando a sí mismo Hijo de Dios, y eso para la ley de los judíos era una blasfemia, ¿verdad? Nadie podía decir que era Dios, pero irónicamente el Hijo de Dios estaba proclamando lo que él era, Dios, el Hijo de Dios. Era una verdad absoluta. Jesús es el Rey de los judíos. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Y eso somos parte de nosotros, de los elegidos y fieles de este Rey de reyes. Él es el Rey del universo y de todos los habitantes. No fueron los pecados de Jesús los que lo llevaron a la cruz, sino los nuestros. Y aquí hay un pasaje profético en Colosenses 2:14 que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí se habla en sentido figurado de cómo esa acusación clavada ahí en la cruz, porque era una acusación, resultó en nuestra salvación. Amén. A lo largo de la historia, mucha gente se ha opuesto a reconocer a Jesucristo como Rey. Aquí también Herodes fue uno de los primeros. Cuando fueron los magos del oriente a buscar a Jesús y preguntando dónde estaba el Rey de los judíos, Herodes, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y en este caso fue al revés, ¿no? Un monarca quiso matar a Jesús y el pueblo, representado por los magos y los pastores, lo salvaron cuando ya no regresaron con Herodes, y también le dieron adoración, como los pastores y los ángeles. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, mucha gente ha tratado de no reconocer a Jesucristo como Rey. Tampoco los principales sacerdotes querían que se le reconociera como tal. Dice en los versículos 20 al 21: como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, más bien debes escribir: este hombre afirma ser el Rey de los judíos. Pilato les dijo: lo que he escrito, así se queda. Amén. Y así se quedó. Y así como el título de Rey de los judíos fue escrito en 3 idiomas, Jesús también es reconocido por personas de toda nación, de toda lengua, como el Salvador. Él es el único y perfecto Redentor que voluntariamente llevó los pecados de todos aquellos que confían en Él para salvación. Y nuevamente aquí estamos incluidos todos nosotros. Hoy cantamos en el transcurso del culto el himno: ven a mi corazón, oh Cristo. Jesucristo quiere que le reconozcamos como Rey de nuestra vida. Amén. Como único Rey de nuestra vida. ¿Por qué no dejamos que Él sea el Rey, dueño y total de nuestra vida? Hay un canto que dice que no había lugar para Jesús en el mesón, no había lugar para Jesús donde reclinara su sien. Y a veces tampoco hay lugar en nuestros corazones para Jesús. Ahora que estamos en esta época, pensemos, y quizás no nosotros, sino en nuestras familias, en nuestros familiares, presentarles este mensaje de Jesús e invitarlos a que Jesús reine en su corazón. Yo espero, hermanos, que su corazón tenga un lugar para Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven
llena mi corazón.